Cuando empecé a quedarme calvo, mi esposa dijo que ya no le atraía y se fue con otro. Ahora que ella está perdiendo el cabello por estrés, me pide otra oportunidad. Tengo 35 años y hace un tiempo empecé a notar que se me caía más el cabello de lo normal. Al principio eran detalles menores, unos pelos en la almohada, otros en la ducha. Pero la línea del cabello empezó a retroceder y la coronilla ya no tenía la misma densidad. No fue algo que me tomara por sorpresa. En mi familia, la calvicie es parte del paquete genético. Mi padre, mis tíos, incluso mi abuelo, todos empezaron a quedarse calvos más o menos a esta edad. Yo no sabía desde joven. Era cuestión de tiempo. Mi padre bromeaba diciendo que éramos la familia, aeropuerto para moscas. Durante un tiempo, cuando tenía 20 y tantos, me incomodaba la idea. Me preocupaba cómo iba a verme, si me envejecería, si afectaría mi autoestima. Incluso llegué a usar ciertos productos, champús especiales, masajes en el cuero cabelludo, lo típico. Pero con los años, esa ansiedad desapareció. Supongo que uno gana perspectiva con el tiempo. Llegado a este punto, la idea de perder el cabello ya no me afectaba. De hecho, me pareció una buena excusa para un cambio de look. Me imaginé rapado, con barba bien cuidada, y lo tomé como un giro más en el estilo. No tenía por qué esconderlo, ni fingir que no pasaba. Iba a enfrentar la situación como lo que era, un cambio natural. Lo curioso es que mientras yo no aceptaba con tranquilidad, mi esposa parecía tomárselo como una ofensa personal. Ella conoce mi historia familiar. Ha visto fotos de mi padre, ha escuchado comentarios de mis tíos. Sabía perfectamente que esto podía pasar. Nunca fue un tema tabú entre nosotros. Incluso alguna vez le comenté, entre risas, que si se me empezaba a caer el pelo, me lo raparía sin dudar. Ella dijo que no le importaría, que lo importante era cómo nos llevábamos, no el peinado. Pero cuando llegó el momento, su actitud no fue la que esperaba. No hizo comentarios hirientes de inmediato. Tampoco se burló. Fue más bien ese tipo de hostilidad silenciosa que se siente aunque no se diga nada. Me observaba con detenimiento cuando me peinaba, hacía pequeños gestos con la boca, fruncía el ceño. Y cuando hablaba, lo hacía con ese tono pasivo-agresivo que muchos se conocerán. ¿En serio vas a salir así? O, si te vas a rapar, al menos no lo hagas tú solo, págale a alguien. Cosas así. Disfrazadas de preocupación, pero con una carga incómoda. No soy alguien que viva pendiente de la validación externa. Tengo seguridad en quién soy, y no necesito que nadie me aplaude cada decisión estética. Pero sí me llamó la atención su cambio. Me pareció innecesario. Y me molestó. Un día, mientras desayunábamos, me dijo sin rodeos que no debía raparme. Que podía buscar una solución. Me propuso literalmente usar una peluca, solo para algunas ocasiones importantes, dijo. Le respondí que no lo consideraba necesario, que no tenía intención de fingir algo que ya no estaba. Que prefería algo más práctico, más limpio. Ella insistió, algo molesta. Me dijo que me vería mayor, que perdería mi aire juvenil, que después no me quejara si la gente asumía que era mucho mayor que ella. Le respondí con calma, pero con firmeza. Le dije que entendía que le costara el cambio, pero que era eso, un cambio, no un defecto. Y que no pensaba vivir escondiendo algo tan común como la calvicie masculina. Que si realmente el vínculo entre nosotros se basaba en cómo lucía mi cabello, entonces teníamos un problema más serio. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una conversación directa. Ella no respondió mucho. Solo asintió, y siguió tomando café. Esa misma tarde me rapé. No fue un impulso, sino una decisión. Me miré al espejo, tomé la máquina y lo hice. Me sentí bien. Cómodo. Era como cerrar una etapa. Cuando terminé, me dejé la barba un poco más larga de lo habitual, como para balancear. Me vi en el espejo y me reconocí. Distinto, pero bien. Cuando ella me vio, no dijo nada. Me observó unos segundos y luego cambió de tema. Me preguntó si había dejado comida descongelando.
Pero su lenguaje corporal fue claro, no le gustó. Nuestra hija, en cambio, se lo tomó con humor. Tiene 10 años y un carácter fuerte. Cuando me vio, abrió unos ojos grandes y dijo, «Papá, te ves como un actor de película de acción». Nos reímos los tres. Por un momento, todo parecía en orden. Ella incluso me acarició la cabeza como si fuera una bola de cristal y dijo, «Ahora sí, adivino el futuro». Esos momentos son los que valen la pena. La inocencia sin filtros. El cariño genuino. Pero no tardé en notar que para mi esposa no era tan simple. Las actitudes sutiles continuaron. No comentarios explícitos, pero sí gestos, miradas, una frialdad que antes no estaba. Empezó a mostrarse más distante, menos interesada en el día a día. En las noches, el contacto físico disminuyó. No dije nada al principio. Supuse que era una reacción temporal. Un periodo de adaptación. Pero pasaron las semanas y el patrón se mantuvo. Una noche, después de cenar, esperé que nuestra hija se durmiera y le hablé directamente. Le dije que entendía que fuera un cambio, pero que no podía aceptar su actitud. Que si había algo más, prefería que lo dijera sin rodeos. Le recordé que yo había sido claro desde siempre, que jamás le oculté esta posibilidad. Que si ahora eso la afectaba a tal punto, necesitábamos hablarlo como adultos. Le pedí que dejara las actitudes adolescentes que no le hacían bien a nadie, ni a ella, ni a mí, ni a nuestra hija. Ella me miró. No con odio. Pero tampoco con afecto. Fue una mirada difícil de describir. Como si le doliera que yo no me sintiera mal por haber cambiado. Como si esperara que yo me acomplejara, y al no hacerlo, eso la frustrara. No discutimos. No hubo pelea. Pero algo quedó claro, ella no iba a aceptar el cambio tan fácilmente. Y yo no pensaba disculparme por ser quien soy. Siempre creí que todas las parejas atraviesan por altibajos. Que hay momentos de más conexión y otros en los que el vínculo se enfría un poco. Pensé que lo que pasaba con Besabé, no mencioné antes su nombre y prefiero mantenerlo así por respeto, era uno de esos baches. Un mal rato que se superaría con el tiempo. Pero estaba equivocado. Su actitud no cambió. El distanciamiento siguió creciendo, como una grieta que parecía pequeña al principio, pero que se extendía más y más con cada semana. Y lo peor de todo es que ni siquiera había una razón real. No habíamos tenido una gran pelea. No hubo una traición. Simplemente me rapé la cabeza, como había dicho que haría desde antes, y eso, de algún modo absurdo, fue el detonante para todo. Empecé a ver con claridad que no se trataba solo del cabello. Era un capricho. Una forma de castigarme por no hacer lo que ella quería. Por no ceder ante sus recomendaciones, sus indirectas, sus intentos de control disfrazados de preocupación. Varias veces intenté hablarlo con ella. Sin gritos, sin ironías. Le preguntaba qué sentía, qué necesitaba. Le decía que si algo le incomodaba, podía decírmelo abiertamente. Pero su respuesta siempre era la misma, evasiva. Que no era nada grave, que simplemente estaba procesando el cambio. Que lo que más le dolía era que yo no la tomara en cuenta. Que tomara decisiones sin consultarla. Consultarla. Como si mi cabeza fuera una decisión conyugal. Le respondía con tranquilidad. Le decía que entendía su opinión, que la escuchaba, pero que no toda la vida debía ser debatido. Que una cosa es compartir y otra muy distinta pedir permiso. Que su preocupación era válida, pero que el cuerpo era mío. Que esto no era una cirugía estética, ni una crisis existencial. Era calvicie. Pura y dura. Y yo elegí enfrentarla con dignidad, no con artificios. Pero no servía de nada. Ella seguía distanciada. En casa hablaba lo justo y necesario. En las noches, se acostaba antes que yo. Se hacía la dormida si intentaba acercarme. La intimidad desapareció por completo. Pasaron días, luego semanas. No tenía sentido. Absolutamente ninguno. ¿Cómo era posible que una relación se rompiera por algo tan superficial? Fue entonces que me harté.
y la confronté. No hubo rodeos. Le dije que su actitud no tenía lógica. Que si el problema era solo mi corte de pelo, era una excusa barata. Que si había algo más, prefería escucharlo directamente. Que ya no estaba para juegos adolescentes ni castigos silenciosos. Que merecía claridad. Ella me miró sin expresión por un momento. Luego desvió la mirada y dijo: «Es que, ya no eres el mismo de antes». «¿Y qué significa eso? ¿Ahora te molesta cómo me veo?» «No es mi culpa que ya no me atraigas», soltó, casi como si lo hubiera ensayado. Fue como un golpe seco. No tanto por el contenido, porque ya lo intuía, sino por el descaro con el que lo dijo. Como si fuera una verdad evidente, un hecho natural. «Vaya tontería», le respondí, sin levantar la voz. «Lo que estás diciendo es una justificación. Si de verdad crees eso, no deberías estar acá». Ella se quedó callada. Luego respiró hondo y me dijo que tal vez lo mejor era darnos un tiempo. Que necesitaba pensar. Que esto no estaba funcionando, y que no sabía si quería seguir. ¿Un tiempo?, le dije, mirándola fijo. ¿Tú crees que soy idiota? Sé lo que significa un tiempo. Significa que ya estás viendo a alguien más, ¿no? No negó. Bajó la mirada. Y entonces lo dijo. Fue mi culpa. Empezó después de que te rapaste, me sentí desconectada. Y me dejé llevar. No pasó nada grave, pero sí, hay alguien más. Asentí despacio. Ya no sentí rabia. Solo decepción. Y confirmación. Gracias por ser honesta, le dije. Entonces no hace falta que nos demos un tiempo. Esto termina aquí. Ella se puso a la defensiva de inmediato. Me dijo que estaba exagerando. Que todo se podía arreglar. Que yo era demasiado sensible. ¿Sensible?, repetí. Lo que soy es adulto. Y no pienso mendigar el afecto de alguien que me dejó de querer por un corte de cabello. Quédate con tu tiempo. Tomé la decisión esa misma noche. Empecé a buscar un lugar para mudarme. Conseguí un pequeño departamento a las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero cómodo. Al día siguiente hablé con mi hija. Fue una conversación difícil. Ella es inteligente. Lo notó todo antes de que yo no dijera. Cuando terminé de explicarle, me abrazó. No lloró. Solo me abrazó fuerte y me dijo: «Quiero ir contigo, papá». Me sorprendió. ¿Estás segura? Sí. Mamá está rara. Tú sigues siendo tú. Ella es la que cambió. Esa frase me quedó grabada. Al principio, mi esposa no estuvo de acuerdo con que nuestra hija viviera conmigo. Pero ella fue firme. Le dijo que no era una decisión contra ella, sino a favor de su tranquilidad. Que conmigo se sentía escuchada. Y así fue. Desde entonces, vivimos juntos. Al poco tiempo de mudarnos, mi hija me dijo algo que me hizo reír. «Papá, deberías ir al gimnasio. Mejoras tu cuerpo, te cuidas la barba y cuando mamá te vea, va a saber lo que perdió». Yo le respondí que no necesitaba venganza, pero que sí me gustaba la idea de estar mejor. No por nadie más. Por mí. Por salud, por ánimo. Para sentirme fuerte. Así que lo hice. Empecé a ir al gimnasio 3 veces por semana. Me puse metas pequeñas. También cambié la alimentación. Y sí, cuidé mejor mi barba. Aprendí a recortarla, a mantenerla prolija. Poco a poco, empecé a verme mejor. Pero más importante, empecé a sentirme mejor. Más firme. Más seguro. Más centrado. No lo hacía para que Betsabé se arrepintiera. Ni para demostrar nada a nadie. Lo hacía por mí y por mi hija. Para ser un mejor padre. Para mostrarle con hechos lo que significa tener dignidad. Que uno no se quiebra por caprichos ajenos. Que se puede caer y levantarse mejor. No sé si quiero otra pareja. No es una prioridad. Mi hija ocupa mi tiempo y mi energía. Estoy reconstruyendo mi vida.
Y aunque aún hay días grises, también hay mañanas donde me miro al espejo y veo a un hombre completo. No por su cabello, ni por su aspecto, sino por su integridad. Y eso, ninguna persona puede quitármelo. Actualización 1. Vaya que ha pasado un tiempo desde mi publicación. Honestamente, no pensaba actualizar más. Sentí que todo había quedado dicho, que mi historia ya no tenía mucho que aportar. Pero algunos me han escrito preguntando, y creo que merecen saber cómo cerró este capítulo. Porque sí, el karma hizo lo suyo. Lo último que les conté es que me había separado de Betsabé y que mi hija decidió vivir conmigo. El divorcio en sí fue bastante simple. No hubo peleas, ni batallas legales, ni drama. Ambos firmamos los papeles, y cada uno siguió su camino. Diría que fue amigable, aunque con muchas cosas no dichas, de esas que se entienden con el tiempo. No hay mucho más que contar al respecto. Mi hija sigue viendo a su madre con regularidad. Va a pasar algunos fines de semana, o se queda a dormir si hay vacaciones. Betsabé y yo solo mantenemos contacto por temas relacionados con ella, escuela, salud, horarios, cosas así. Todo civilizado, sin conflictos. Pero hace poco, mi hija me dijo algo que me dejó sorprendido. Me contó, al principio con cuidado, como si no supiera cómo decírmelo, que a su mamá se le estaba cayendo el cabello. Al principio pensó que eran cosas de ella, tal vez un mal corte o algo puntual. Pero con el tiempo fue más evidente. Zonas más delgadas, más mechones en la ducha, más recogidos forzados. Hasta que un día, Betsabé misma le confesó que tenía alopecia. Según lo que mi hija me contó, su mamá le explicó que todo era producto del estrés en el trabajo. Que estaba atravesando un periodo difícil, con mucha presión, que incluso ya estaba en tratamiento. Medicación, revisiones, cambios de rutina. Mi hija estaba triste. Se notaba que le afectaba ver a su madre así. No por el cabello, sino por el estado anímico. Le dije que no se preocupara, que su mamá estaba recibiendo ayuda y que seguramente mejoraría. Le pedí que no hiciera comentarios, que la acompañara con cariño. Por dentro, no voy a mentir, me pareció irónico. Toda esta historia empezó porque yo decidí aceptar con tranquilidad mi calvicie genética. Algo natural. Y ella reaccionó con burla, rechazo y distancia. Ahora, años después, por una situación completamente distinta, le tocaba atravesar algo similar. Y lo más curioso es que, según mi hija, Betsabé también lo ve como una especie de karma. Unas semanas después, me llegó un mensaje inesperado. Era de ella. Me escribió algo breve, casi formal. Que quería conversar conmigo, sin tensión, solo para cerrar ciertos asuntos que ella consideraba pendientes. Que no era urgente, pero que le gustaría verme un día de esos, si yo no tenía problema. Lo pensé un rato. En ese momento ya no sentía rabia. No tenía cuentas pendientes. Pero accedí. Supuse que si quería disculparse o decir algo, podía escucharlo. No perdía nada. Nos encontramos en una cafetería tranquila, cerca del centro. Llegó puntual. Y apenas me vio, sonrió. Me saludó de forma cordial, como si no hubieran pasado esos años. Lo primero que dijo, de hecho, fue: «Te ves muy bien. El look te queda. Esa barba», hizo una pausa, «te ves mejor que antes». Asentí, sin tomarlo como algo importante. Le agradecí el cumplido, y nos sentamos. Pedimos café, charlamos unos minutos sobre nuestra hija, sobre la escuela, sus materias. Nada fuera de lo común. Pero luego fue al grano. Me dijo que había pensado mucho en todo lo que pasó. Que ahora entendía su actitud. Que había sido caprichosa, superficial, inmadura. Que no fue justo cargar sobre mí su frustración con un cambio que era natural, y que en el fondo, lo que la molestó no fue que me rapara, sino que tomara una decisión sin contar con ella, y que eso tocó su ego. Dijo, con una media sonrisa, que el karma se la estaba cobrando caro. Que ahora entendía lo que era mirarse al espejo y ver que el cabello se va sin que uno pueda hacer nada. Que no era solo cuestión de estética, sino de identidad. De aceptación.
Me pidió perdón. De verdad. No con drama. Ni con lágrimas. Pero con honestidad. Me dijo que si pudiera volver atrás, reaccionaría distinto. Que en ese momento se dejó llevar por cosas que ahora le parecen absurdas. Yo la escuché con calma. Y cuando terminó, solo le dije: no tengo resentimiento contigo. De verdad. Ya te superé. No lo dije con desprecio. Ni como una forma de herir. Lo dije porque era cierto. Ya no había rencor. Lo nuestro había terminado, y para mí, había quedado atrás. No como un mal recuerdo, sino como una lección. Ella asintió. Bajó la mirada. Y luego, con algo de incomodidad, soltó una frase que no esperaba. ¿Crees que, más adelante, podríamos darnos otra oportunidad? Fue una pregunta suave, sin presión. Como tanteando el terreno. Pero entendí lo que realmente quería decir. Le respondí sin rodeos. No tengo intención de volver contigo. Ni ahora, ni más adelante. Te lo digo con respeto, pero con claridad. Lo que pasó, cambió muchas cosas. Y el hecho de que, por un capricho, te hayas involucrado con otro, dice mucho. No tengo interés en repetir esa historia. No dijo nada al principio. Solo asintió. Creo que ya sabía cuál sería mi respuesta. Pero necesitaba intentarlo. Terminamos el café hablando de cosas simples. Volvimos al tema de nuestra hija. Acordamos detalles de una próxima reunión en el colegio. Todo normal. Nos despedimos con un apretón de manos. Ella me sonrió con tristeza, como quien sabe que ya no hay vuelta atrás. Y yo me fui tranquilo. Porque a veces, el mejor cierre no es ver que alguien sufre, ni tener la última palabra. Es saber que no te afecta. Que seguiste adelante. Que el karma llegó, y tú ni siquiera tuviste que mover un dedo. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.